¿sí? Y pues la verdad es que fue muy bien aceptado, hubo muy buenos comentarios. Entonces nuestro equipo decidieron de nuevo realizar esta actividad, esta jornada, y pues ya hoy es el cuarto año. Todavía vamos a estar mañana y el próximo sábado. Pero bueno, pues es darles la bienvenida. E igual, el día de hoy tenemos un nuevo tema, muy interesante, la verdad, muy interesante. Todos han sido interesantes, pero particularmente a mí me atrae ese tema, lo que son las mujeres en la psicología. Por lo siguiente, la psicología relativamente es una ciencia muy nueva, comparada a otras ciencias. Es más, la psicología podemos decir que como ciencia tiene su inicio por ahí de finales de los años 30, 40 del siglo pasado. Todavía no cumplimos ni siquiera 100 años de ciencia. Esto, aunque la psicología ya existía antes, pero teníamos que someternos al rigor del método científico. Y cuando esto se logra, es mediante la experimentación. ¿Sí? Tenemos ya un laboratorio de experimentación psicológica desde finales del siglo XIX en la ciudad de Leipzig, en Alemania, con Wilhelm Wundt, pero todos sus experimentos se quedan ahí un tanto aislados, ¿sí? Un tanto alargados. Posteriormente, en la década de los 30, Pavlov, con el típico caso del perro salvando, ¿sí? Retoma esta experimentación. Y es a raíz de los 30, finales de los 30, 40, cuando precisamente Frederick Skinner, norteamericano, va a retomar todo este material y va a aterrizar la psicología como una ciencia. Anteriormente la psicología era tomada como una derivación de la filosofía. Es más, en México, 1929, cuando se funda nuestra máxima casa de estudios, tenemos la Facultad de Filosofía y Letras. Y para estudiar psicología, primero se tenía que estudiar filosofía, terminar la licenciatura en filosofía y se hacía la especialidad en psicología. Esto es, la psicología su origen tiene como madre, pues, a la filosofía. Pero es cuando se convierte en ciencia, cuando, bueno, se corta el cordón umbilical de la filosofía, sin olvidarla, pero se corta ese cordón umbilical y desde entonces la psicología se mueve por sí misma. Y en todo esto tuvieron que ver mucho las mujeres. Mucho las mujeres, sobre todo en la parte de experimentación y posteriormente como grandes teóricas. Hay mujeres que acompañan al mismo Freud, ¿sí? Que Freud, bueno, es su corriente, la psicoanalítica, que después pues, será de algún modo rebasada por las nuevas corrientes, la cognitivo-conductual, la humanista, etc. Pero las mujeres tuvieron mucho que ver en todo esto. Y sobre todo, marcando, ¿sí? O dictándonos todo lo que son las etapas de desarrollo del ser humano. No se diga en la etapa infantil, no, sino en general, de todo el ser humano. Entonces tenemos grandes aportes de las mujeres en la psicología. Por lo mismo, mis colegas, tanto Alessandra como Hilda, Alessandra Vázquez y Dolor, se dieron a la tarea de buscar especialistas en la materia. Y el día de hoy tenemos a un especialista para que nos hable precisamente de estos aportes de las mujeres dentro de la psicología. Para ello voy a pedir a mi colega, Hilda Dolor, que haga la debida presentación, ¿sí? Y pues yo te cedo el escenario, para que hagas la presentación de nuestra invitada, que particularmente me da mucho gusto que esté con nosotros. Adelante. Buenas tardes. Esta es nuestra tercera ponencia y hoy nos toca presentar a la licenciada. Ella es, su primera carrera es de Administración de Empresas, la segunda es la de Psicología y bueno, ella trabaja en la parte organizacional sobre la salud, cuestiones del área de medicina. Y pues bueno, ella nos va a presentar en esta ocasión la parte de las mujeres en la psicología, a la cual le doy la bienvenida. Nos da mucho gusto que ella esté aquí, la queremos mucho y esto será. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias, licenciada Hilda, muchas gracias, profesor Francisco, y pues para mí es un gusto y un honor poder participar con ustedes aquí en URUS. Yo los conocí también por la licenciada que ya también
son 2 licenciaturas en Sociología y en Psicología, que es Alessandra. Llegué a este espacio con este fin de justo retomar cuestiones de la psicología que a veces, pues por la parte de la psicología laboral, dejé un poquito de lado, ¿no? La parte clínica. Y llegué como invitada a un diplomado de sexualidad, que también pues quiero aprovechar para que lo conozcan. Y pues este centro es un espacio donde podemos estarnos actualizando, donde podemos adquirir conocimiento que nos ayuda en muchos ámbitos, ¿no? De la parte profesional. En mi caso, pues ya tiene algo de tiempo que salí de la carrera de psicología y pues es el retomar, ¿no? Retomar todos estos conocimientos justo de la psicología clínica. Y qué mejor momento para esta fecha que yo creo que es de conmemorar, de celebrar acerca de todo lo que hicieron, ¿no? Muchas mujeres en la historia de la psicología y cómo podemos ir retomando todo eso para que nuestras generaciones pues actuales lo aprovechen, ¿no? Sepan y hagan uso de todos esos derechos y de todas esas posibilidades que fueron adquiriendo estas mujeres en el ámbito de la psicología, ¿no? Anteriormente pues no estaba bueno, no teníamos esta apertura, ¿no? De ingresar a la licenciatura, ¿no? Y como lo comentaba el profesor Francisco, estaba muy limitado el campo del conocimiento. Estaba solo dirigido hacia los varones y con esta idea, pues, de retomar todo lo que hicieron esas mujeres en diferentes partes del mundo. Verán que se enfocan en ciertos países, pero también observarán que al mismo tiempo, por los diferentes cambios sociales, pues todas las mujeres convergen en una idea, ¿no? Que vamos a ver aquí. Bueno, pues sí, justamente es el papel de la mujer en el ámbito de la psicología. Y quisiera mostrar algunos antecedentes con respecto justo lo que comentábamos, ¿no? ¿De dónde viene la psicología? Surge primero la filosofía, ¿no? Se está enfocado al alma, ¿no? A esta parte un poco mística. Por eso se desprende la psicología de la filosofía en el siglo XVIII y esta separación. Como comentaban, aún somos una ciencia joven, ¿no? En comparación de otras disciplinas. ¿Qué abarca la psicología? Pues es la conducta humana, ¿no? Cómo reaccionamos, cómo nos sentimos, los estímulos, los impulsos, nuestros pensamientos, ¿no? Que ya es algo mucho más complejo. Y surge primero como psicofisiología, ¿no? Que es lo que le va a permitir también ingresar como ciencia formal. Posteriormente, yo quisiera mostrarles esta imagen que justo quiero pensar que la mayoría ubican quién es, ¿no? Es mundialmente conocido, ¿no? Incluso no solo por colegas psicólogos, sino es un ícono, ¿no? Que vemos la imagen y sabemos quién es. Regularmente, pues, es Sigmund Freud, ¿no? A lo mejor habrá quienes no lo ubiquen, pero lo consideran como el padre de la psicología, que yo diría que sí fundó las bases de la psicología, pero se quedó corto, ¿no? Actualmente ya podríamos decir que le faltó mucho, ¿no? ¿Por qué les muestro primero esta imagen si dicen, bueno, vamos a hablar de mujeres? Porque inmediatamente ubicamos quién es la siguiente imagen. Habla, bueno,
posterior a esta imagen, quiero antes hacer como una introducción de cómo fueron las mujeres incursionando en el campo de la psicología. Se pensaba que, o bueno, se tienen datos que en Estados Unidos, en el año de 1901, de 10 psicólogos, una era mujer. Entonces, de forma tal vez no matriculada en las universidades, porque pues no estaban permitidas, ¿no? Las mujeres todavía matricularse, y pues estaba concentrado el conocimiento en la parte más. Varias de ellas por eso obtuvieron incluso el título de psicología ya posterior incluso de haber fallecido. Ajá. Entonces vamos a ir observando quiénes. Y bueno, ahora sí, ella es una de las primeras mujeres, que es Mary Winton, en Estados Unidos, que logra estudiar en Harvard, pertenecer a la facultad de filosofía, y también ella funda el primer laboratorio que se encuentra en Estados Unidos. Ella se va más hacia la psicología experimental, que es esta psicología donde continuamente estamos haciendo investigación, ¿no? Un ejemplo sería poner un estímulo, ¿no?, frente a sujetos, medirlo durante un lapso de tiempo, y eso nos va a dar un resultado con respecto a alguna conducta. Esa es la idea de esta rama de la psicología. Y algo muy relevante de ella es que fue nuestra primera presidenta de la Asociación Americana de Psicología. Por eso es importante ubicarla, y así como ubicamos a la anterior, quisiera que se fueran quedando con las imágenes, ¿no?, de estas mujeres. Entre otros de los logros que tuvo fue que ella hizo bastantes estudios con respecto a la memoria. Hizo esta técnica de pares asociados, y ella incursionó mucho en la parte de introspección. Fueron los primeros inicios de la introspección, que habla de conocernos, de hacer este análisis de cuando estamos pensando alguna cuestión, cuál es nuestro sentir, cuál es esa emoción. Esa es la parte de la introspección. Y ella, pues, fue de las pioneras en cuanto a incursionar en lo que ahora conocemos, pues, que es irse hacia uno mismo, que es lo que se llama esto de las teorías del ser. Otra de nuestras mujeres que contribuyó a la historia de la psicología, curioso, es Margaret Floyd, que ella fue la primera mujer en doctorarse en psicología, ¿no? Por lo menos ella y la anterior requerían haber primero cursado la carrera de filosofía para que después fueran aceptadas como, como estudiantes informales. Ellas dos también fueron informales, no estaban matriculadas en las universidades, y ella se logró doctorar en estos años. Todavía era muy mínimo, ¿no? Ahora decimos que ya es más común que las mujeres logren llegar a estos grados de doctorado, pues en aquellos tiempos pues solo eran 20, tuvieron que pasar 70 años para que este porcentaje de doctorado pues incrementara, ¿no? Fue nuestra segunda presidenta. La Asociación Mexicana de Psicología, de la APA, también quiero comentarles que a nivel mundial es un instituto que nos va a regir en cuanto a la parte de los psicólogos, cómo desarrollarnos, las normas en cuanto a investigaciones, en cuanto a artículos de investigación que queramos publicar. Y es una asociación a nivel mundial, incluso pues quienes nos estamos
actualmente todavía en esta parte del ámbito académico, nos dicen que es citar, ¿no? Siempre que hacemos algún trabajo, pues es basarnos en esta asociación también. Y pues realizó estudios acerca también de la cognición que puede existir en los animales, que es muy diferente, obviamente, a la parte de los adultos, y empezó también con esta relación entre los pensamientos corporales y como algunas cuestiones de somatizar, ¿no? Ella inició con esta cuestión de cuando estamos estresados, ¿no? Cuando estamos nerviosos, ese pensamiento, ¿dónde se va a mi cuerpo? ¿No? Esta cuestión que ahora ya sabemos que cuando estoy estresado me duele el estómago, cuando estoy estresado me duele la cabeza. Ella inició con este tipo de estudios. Christine Lane, también en Estados Unidos, fue activista desde muy temprana edad, desde los 16 años. Ella fue, algo muy característico de ella, es que buscaba esta confianza de generar en las mujeres que quisieran estudiar, que quisieran obtener una licenciatura, decir, también nosotros lo podemos hacer, ¿no? No solo los hombres pueden matricularse, también nosotros podemos tener estas habilidades para cursar una licenciatura. En este caso, pues la psicología, algo también relevante es que no solo se dedicaron estas mujeres a la psicología, ella fue matemática y física, que el haber estudiado esto, e incluso las dos mujeres anteriores fueron también filósofas, les da la oportunidad de ingresar al ámbito de la psicología. Incluso diríamos, bueno, si no contaban con alguna carrera antes, no eran recibidas en la parte de en este campo, ¿no? Fue la primera mujer formalmente ya admitida con matrícula en este instituto, que es la APA, y bueno, también hizo diferentes teorías con respecto pues a la visión que podemos tener de vida, y ya también se fue como por ese campo. Melanie Klein, pues ella de origen austriaco-británica, ella aportó algo, bueno, que es la teoría del juego, que actualmente no trae las áreas que es la psicología educativa, la psicología del desarrollo y la psicología infantil. Pues nos hablaba ella en unos inicios de que la mejor manera de conocer a los niños o el desarrollo era solo observarlos durante el juego, ¿no? Ellos, a diferencia, por ejemplo, de los adultos, cuando acudimos a un proceso terapéutico, que es lo que comúnmente nos preguntan, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás pensando? ¿No? A un niño no podemos preguntarle de esa manera, ¿no? Porque pues no va a tener esta cognición y esta madurez. ¿Qué hacemos? Que podemos dejar ahí unos muñequitos, y es una forma en la que él pues va a exteriorizar, incluso a la fecha. Bueno, esta técnica se ha ido perfeccionando, pero a la fecha es una herramienta que nos dice, nos avisa incluso de cuestiones de abuso, ¿no? Infantil o familiar. Entonces, ella fue la pionera en esta parte de la terapia del juego, y pues una de sus frases es pues que permitan, ¿no? Permitieran las madres, los padres, los educadores, esta parte de que los niños se expresen, ¿no? Que no limiten las actitudes. Incluso yo les diría que actualmente esta cuestión pues se deja un poco de lado cuando el niño se absorbe en la tableta, ¿no? Ahí no sabemos qué puede estar pensando, qué puede estar sintiendo. Entonces, esta cuestión de retomar el juego como tal, ¿no? Incluso la interacción con otros niños,
pues nos habla de ir identificando estas cuestiones emocionales o alguna cuestión que pudiera ser un dato de alarma. Y pues también habla algo también de sobresalir de ella. Ella también tuvo un poco por la época esta cuestión de analizar las emociones y los sentimientos desde la parte del psicoanálisis enfocado a los niños, ¿no? Que no solamente era la parte de satisfacción, ¿no?, del niño, sino también una de estas necesidades emocionales, ¿no? Y ella le enfocó un poco el psicoanálisis a Karen Horney en particular, sí les comparto. Ella sí es la admiro ahora que hice esta parte de esta presentación, porque para esta época, incluso, pues a lo mejor el contexto, ¿no? Ella nació en Alemania, fue de las que más, pues debatió, ¿no? Contrapunteó al que en aquel entonces lo teníamos en el altar, ¿no? Que era Sigmund Freud, ¿no? Que era, no, pues, ¿cómo incluso una mujer, ¿no? En aquellas épocas que ni siquiera, ¿no? Ni siquiera se matriculó formalmente todavía en la carrera de psicología. Bueno, ella planteó esta idea de que si bien Freud nos decía que la mujer tenía envidia del hombre por no tener un pene, ¿no? Para aquellas épocas así se entendían algunas cuestiones emocionales que pudiéramos tener como mujeres. Ella dijo, pues más bien es al revés, ¿no? Los hombres tienen envidia de las mujeres porque no pueden concebir hijos, ¿no? Entonces, para aquellos tiempos, el haber hecho estas declaraciones, ahora lo podemos decir, pues es algo que ya sabemos, ¿no? Algo cotidiano, pero para aquella época donde solo ingresaban al conocimiento los hombres, fue algo muy fuerte, ¿no? Incluso ella también abordó cuestiones de que ellos buscaban, que los hombres buscan otras formas de compensar el no poder tener hijos, ¿no? No poder vivir un embarazo, ¿no? Entonces, así como por decirlo de alguna manera, a las mujeres achacaban ciertos trastornos, ¿no?, emocionales y de personalidad, bueno, ella lo contrapunteó, dijo, finalmente también los hombres tienen cuestiones emocionales y también puede ser por esta cuestión de que no pueden engendrar un hijo, ¿no?, en su cuerpo biológicamente. Otra gran aportación de Karen fue que ella ya empezó a considerar el contexto cultural y social de las personas y que decía que finalmente nuestra sociedad o el entorno sí influye en el desarrollo de nuestra personalidad. Alguien que puede desarrollarse en un entorno de agresión, ¿no?, o de violencia familiar, no va a tener la misma personalidad, los mismos rasgos, a lo mejor las mismas formas de interactuar que alguien que no está en el ambiente de agresión. Entonces, ella fue para esas épocas, en 1950, 40, pues también el considerar todo el entorno saca un poco al ser humano de esta visión de solamente es el ser humano sin considerar su contexto, ¿no? Hizo también aportes en cuanto a la infancia y bueno, básicamente ella empezó con este enfoque holístico, ¿no?, lo que les comento de todo el entorno. Sí, también teníamos que comentar que finalmente Ana Freud también fue la sexta, la hija menor de Freud, y ella, su gran aportación que yo podría decir, aunque pudiéramos pensar que se quedó solo en el psicoanálisis y en el hacer un poco
quitar el nivel de pensamiento, de raciocinio y disminuirlo a solo somos instinto, ¿no? Los seres humanos. Ella aportó en cuanto a mecanismos de defensa en los niños. Ella hizo también estos estudios de cómo finalmente un niño no va a reaccionar ante una agresión de la misma forma que un adulto, ¿no? Esas serían las bases y lo que realmente de ella yo podría rescatar. Finalmente, pues sí, va muy de la mano con los estudios de su papá, ¿no? Ahí podríamos decir, bueno, a veces, aunque queramos negar a la familia, no podemos, ¿no? Finalmente, ella usó, ¿no?, el nombre para sobresalir, ¿no? Y como mujer, por eso la quise rescatar, ¿no? Porque a lo mejor el lado positivo que yo le veo a Ana Freud, ¿no?, es que siendo mujer, pues le sirvió, ¿no?, esta parte de tener un legado como fue su papá, ¿no? Eso es lo que podríamos rescatar de Ana Freud. Laura Pilz es otra psicóloga también terapeuta. Ella incursionó en los inicios de la terapia gestal, que actualmente también es una de las corrientes de la psicología que nos ayudan a concretar a veces en los individuos o en la psicoterapia, nos ayudan a este análisis de cómo observar todo el entorno del paciente. Y algo característico de ella es que también era bailarina y hacía esta conjunción de la terapia gestal con el arte también de la danza. Ella fue quien fundó el primer instituto de terapia gestal en Nueva York. Y bueno, aún siendo alemana, muchas de estas mujeres, pues justo sabemos que una de las potencias para el conocimiento, pues desde aquellos tiempos ha sido pues, Estados Unidos. Mary Ainsworth, ella nació en Canadá. Algo también, si observan, todas tenían esta doble carrera. Ella incursionó en la parte de la Armada canadiense con este fin de ingresar al conocimiento. Posteriormente pudo también formar parte, bueno, realizar la carrera de psicología. Entre sus aportaciones, pues ella fue alumna de John Bowlby y realizó este estudio que se llama situación pues extraña, ¿no? Este estudio abarca un poco de las reacciones que presenta el niño cuando lo separamos de su cuidador. Y aquí se forman los inicios de lo que ahora conocemos los 4 tipos de apego, ¿no? Ella fue quien nos dio luz en esta parte del apego, ¿no?, que actualmente ya conocemos un poco más, y ella pues clasificó estos 4 tipos de apego, que fue el seguro, el ansioso, el evitativo y el desorganizado. Ella lo consideró, lo estudió en niños, pero yo les diría actualmente cuántos nos encontramos, ¿no? O nos podemos ir clasificando en estos tipos de apegos. Es muy interesante esta teoría. Entonces, bueno, ella lo hizo en niños, hace sus primeros estudios en niños, y bueno, esto es lo que actualmente nos da luz de cómo nos relacionamos, ¿no?, cómo son nuestras interacciones, y pues bueno, ahí queda como un antecedente que podríamos ir identificando en nosotros. Y algo también muy importante de Mary es que ella inició con esta conciliación de las mujeres en cuanto a la parte laboral y la parte profesional. Ella fue la pionera en que decía, bueno, si bien la mujer tiene este don, ¿no?, de dar vida, ¿cómo concilia esto de que también quiere ingresar a una licenciatura, de que también quiere ser profesionista?
¿cómo lo equilibro? ¿No? Entonces, ella buscó hacer estas políticas laborales en cuanto a que se les permitiera a las mujeres que fueran aceptadas laboralmente. Aún sabemos que actualmente hay empresas donde, bueno, si te piensas embarazar próximamente, pues no. ¿Cuál es tu idea? También esto de clasificar, bueno, estás casada, muy probablemente se va a embarazar, nos va a repercutir en una incapacidad, no, mejor no, ¿no? La contratamos. Ella vio estos aspectos desde aquellos tiempos, si se fijan, 99, ¿no? Sí. Ella buscaba ya desde ese entonces hacer esta conciliación de la parte laboral y la parte familiar. Virginia Satir también aportó en cuanto se observan, también era trabajadora social, era psicoterapeuta y ella fundó las bases de otro de los enfoques de la psicología, que es la terapia sistémica familiar. Le dio un poco más sentido humanista, ¿no? A lo mejor menos mecanicista, y pues incorpora también las emociones. Ella hablaba un poco, digo, actualmente han habido avances con respecto a esto, pero nos da la pauta de cómo sí existe esta emoción entre terapeuta y paciente. En aquel entonces ella decía, bueno, tendríamos que tener ciertos lineamientos para yo, si finalmente soy el terapeuta, no involucrar, ¿no?, alguna cuestión con la que me identifique con mi paciente. Ella observó estas cuestiones y, bueno, una frase muy peculiar de ella, pues es que no, planteaba que no podemos permitir que las percepciones limitadas de otras personas nos definen. Esto muy de la mano con el enfoque humanista. Mamie Tips. Ella, si observan, bueno, en la foto no se ve por ser blanco y negro, pero ella es la primer psicóloga de color que también obtiene un doctorado en la Universidad de Columbia, pero pues obviamente su característica es que es la primera de raza negra que logra pues doctorarse, y también desarrolló este experimento, hizo un experimento con respecto de la autoconciencia racial. ¿Qué quiere decir durante la infancia? ¿Qué quiere decir esto? Le presenta a los niños una muñequita de color negro, como simulando la raza negra, y una, pues, güerita, ¿no?, que decimos, de tez blanca. Se las presenta a los niños y les pide, ¿no?, esta cuestión de cuál elegirías, ¿no? ¿Cuál se te hace más amigable? ¿Cuál crees con la que tendrías más confianza, ¿no? Y desde ahí, pues ella observa que finalmente el entorno y todo lo que construye alrededor del niño, pues se van de la mano con lo negativo hacia la muñequita de color negro, ¿no? Entonces, ella empieza con esta teoría de cómo no inducir, ¿no?, a los niños a estas cuestiones, a hacer cuestiones raciales, que por el solo el tono de la piel, pues le demos adjetivos incluso negativos a las personas, ¿no? Ella también pues incursiona obviamente a partir de este estudio en un movimiento de derechos. Elizabeth Kubler-Ross, que ella es la pionera en cuanto a lo que ahora conocemos las etapas del duelo, que en particular pues su legado, ella nace desde 1926, pero su legado actualmente está vigente para nosotros como personal especializado en salud mental. Cuando pasamos por alguna cuestión de pérdida, ¿no?, es conocido las 5 etapas del duelo. ¿Y por qué? Si observan, ella en este caso es médica psiquiatra, y
lo mejor específicamente no tiene la carrera de psicología, pero sí diremos que aporta, ¿no?, a la parte del desarrollo de la psicología. Y ella empieza pues justo con enfermos terminales, ¿no? Empieza con este acompañamiento a las familias cuando sufren una pérdida de un ser querido, y bueno, ella identifica estas etapas que actualmente pues es la base de esta parte del estudio del duelo. Y Mary, ella es de Austria, ya un poquito más reciente, ella es psicóloga social y ella es pionera en cuanto a la psicología social. Ya sí, si observan, vamos saliendo solo de lo clínico, ¿no? Ya observamos que no solo la psicología se fue a la parte clínica, ya vimos la parte educativa, ahora la parte social y un poquito, si observaron, en la parte de la psicología laboral, ¿no? Con esta parte de incursionar los psicólogos también en el ámbito laboral y tener esta normativa para el empleo de las mujeres, ¿no? Como tal, en el ámbito laboral. Y bueno, ella abarca algo que yo creo que hemos dejado un poquito de lado, que son los efectos psicológicos de las personas cuando tienen un desempleo. Yo creo que ahora, con la parte de la pandemia, podremos decir que mucha gente incluso pues tuvo afectaciones, justo ella lo observó en la autoestima, ¿no? Se ve afectada su salud mental al momento de la pérdida del empleo. Y algo muy valioso de ella es que dice, bueno, no todo es tu trabajo, ¿no? Ella incursiona en este ámbito de decir, no es abocarnos al 100% en el trabajo, porque cuando tenemos esta pérdida, ¿no? Pues sentimos esta sensación, bueno, tenemos esta sensación de no valemos nada, ¿no? Ella hace estos primeros estudios y lo aterriza muy bien en cuanto a políticas laborales y ocupacionales, ¿no? Legislar, ¿no?, estas cuestiones laborales y hacerlo pues apegado a la ley, ¿no? El incursionar también de las mujeres que sea apegado a la ley de cada uno de los países. Eleanor McCulley, bueno, es nuestra penúltima mujer. Ella fue pionera en la investigación de diferencias sexuales. Fíjense que algo curioso, hasta cuando alguien surge, ¿no? Se le ocurre algo en cuanto a la parte de la sexualidad. Ella les pone, decimos, a las mujeres no se les pregunta la edad, pero sí, yo sí quise colocar a qué edad ella falleció, porque todo ese tiempo ella dedicó esta parte de estudiar, ¿no? En cuanto a las diferencias de roles, y fue la primera mujer en dirigir un departamento de psicología en la Universidad de Stanford. Algo curioso, un dato curioso, cuando ella llega a su primer día laboral, pues ella impone llegar con pantalón, ¿no? Y dice, bueno, finalmente esto de quien tenga que usar vestido, pantalón, ¿no? Fue también en lo que se dedicaron sus investigaciones a los roles, ¿no? Porque eso es la mujer de vestido, ¿no? Y el hombre de pantalón, pues ella impone en cuanto a esta parte de llegar de traje en su primer día laboral, y pues también hizo estos estudios del impacto que puede tener el divorcio, ¿no? Que mucho se había hablado de cuestiones más de personalidad o menos cuestiones sociales. Bueno, ella ya también empieza a observar estas cuestiones más hacia el impacto social.
Brenda Miller, bueno, ella tiene 105 años. Ella es fundadora, ella contribuyó mucho a lo que ahora conocemos como una de las ramas o de las áreas de la psicología, que es neuropsicología, como ya la psicología formal, como ciencia. Pues hizo estos estudios con respecto a toda la cognición, donde se encuentra, aunque ya no está en el corazón, en el alma, inicialmente como lo vimos a lo mejor con las primeras mujeres, y también identifica pues los tipos de memoria, ¿no? La explícita e implícita, mucho se va a la parte de funcionamiento neurológico, y pues ella hace estos primeros estudios. Ella pues actualmente sigue colaborando. Digo, es un ejemplo de que a veces no queremos decir, ¿no?, que aguantamos más las mujeres que los hombres, pero pues sí, su esposo ya tiene un ratito que falleció, ¿no? Pero ella actualmente sigue aportando, ¿no? Como científica, como mujer en la parte de la conducta, del conocimiento pues de las estructuras cerebrales, y bueno, esa es su aportación. Finalmente, como les comentaba Karen, a mí en lo particular me interesó mucho el que en su época, ¿no?, lograra contrapuntear pues al grande, ¿no?, que conocemos como el grande, que es Sigmund Freud, y decir, pues no solo los hombres pueden hacer, no solo los hombres pueden funcionar en el conocimiento, no solo los hombres piensan, ¿no?, porque antes incluso se decía, pues la mujer solo es emoción, ¿no? ¿Dónde está el raciocinio? No, ella le dio este contrapuntear, ¿no?, estas teorías hacia un poco, sí creo que era denigrar a la mujer por tampoco no permitirle el acceso a los conocimientos. Varias de ellas tuvieron que tener 2 carreras, ¿no?, para incursionar después a la parte de la psicología. Y pues una frase es de ella también que me gustó mucho, que es: la vida en sí sigue siendo un terapeuta muy eficaz. Esto es que muchas veces de la vida misma aprendemos muchas cosas, ¿no? Y la vida misma nos hace o tirarnos, ¿no?, o incluso decir, pues me pasó esto y algo aprendí de esto y sobresalgo, ¿no? Mucho de lo que quería transmitirles es que varias de estas mujeres científicas lograron que pudiéramos ahora estar en las universidades, lograron que tengamos esta opción de ingresar no solo, en este caso, a la carrera de psicología, sino a todo este ámbito académico, porque consideran que la mujer no podía estudiar, ¿no? Actualmente yo les comparto que cuando yo estudié la carrera, una compañera mía me decía, es que mi papá me dijo que yo para qué quería estudiar una carrera, ¿no?, que era más fácil que me casara, ¿no?, y tuviera hijos y mi esposo me iba a mantener. Eso, les comparto, fue en el 2007, cuando yo estudié la carrera de psicología, y esa fue su respuesta. Y le dije, ¿y cómo llegaste aquí? ¿No? Estudiamos las 2 en la UNAM, y se saqué una beca, y con esa me sostengo para mi carrera. Y así cursó toda la carrera. Tenía 2 hermanos y ella iba en la mañana a la escuela, y en la tarde tenía que llegar y atender a sus hermanos, que eran más grandes que ellos, no eran más. Entonces, estas oportunidades que nos brindaron estas mujeres de incursionar en el conocimiento, solo les podría decir que las aprovechemos, ¿no? Que no dejemos de lado esa parte. Y qué mejor forma de conmemorar el 8 de marzo que pues siguiendo, preparándonos, actualizando. Y yo creo, he visto también muchos ejemplos que actualmente, en aquellos tiempos decíamos, no, ¿cómo vas a atender tu casa y estudiar? Ahora
eso es muy cotidiano, ¿no? Y ya es como parte, podríamos decir, de nuestro gen, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hoy les quería compartir. Muchas gracias. No sé si tengan algún comentario. Adelante, muchas gracias. Yo quiero preguntarte algo. Muchas gracias por tu participación, estuvo muy interesante porque muchas de estas mujeres, sí es cierto, a la hora de estudiar, pues estudiamos seguramente a las más reconocidas, a las que hicieron aportaciones más importantes, ¿no? Pero hay muchos estudios en los cuales a lo mejor solamente por decir una cosita pequeñita fue lo que fue su contribución, pero en realidad todas son importantes, ¿no? O sea, tan solo por el hecho de ya estar haciendo aportaciones a una carrera, pues a una carrera tan nueva, ¿no? Como a una disciplina tan nueva como la psicología. Y entonces, ahora mi pregunta es más actual, desde tu punto de vista, que sabemos que tú estás, tu área laboral te lleva a convivir con muchas mujeres y constantemente a dar este entrenamiento a muchas personas. Y bueno, un poco en contexto, el día de ayer platicamos acerca de cómo nuestra visión por la edad que tenemos va siendo muy enfocada a justamente nuestro rango de edad, pero que si bien es cierto, muchos ya los jóvenes, estoy hablando a los que a lo mejor como a los nuevos, ¿no? Como los residentes, esas personas que se están incluyendo ya en el sistema laboral. ¿Cuál es su forma de actuar frente a esto que para ellos ya es normal, digamos? O sea, ellos ya estudian sin tener estos obstáculos como el que mencionabas de ejemplo, donde a lo mejor los papás en su momento decían tú no vas a estudiar o tú para qué lo quieres, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viven ahora los jóvenes? ¿Cómo lo ves tú desde, bueno, sí, la verdad, desde nuestra edad, ¿no? Que sí es distinto. ¿A ti qué te parece? Pues con respecto a la parte de los residentes, para ellos incluso decir que una mujer no estudie es así como, ¿en qué momento sucedió? Las actividades, por ejemplo, de entrar a una cirugía, una mujer o un hombre, es la misma oportunidad, tienen la misma. No hay ninguna diferencia, ¿no? Actualmente para ellos es, pues, todos podemos hacer el mismo trabajo, ¿no? Incluso en las guardias, ¿no? Que, ay, pues la mujer, la ayudamos porque se cansa más, ¿no? Les comparto que también han llegado doctoras, incluso que entran a la residencia embarazadas, ¿no? Y pues solamente es, tú avisas al momento que tienes que retirar, pero no ha sido un motivo de, pues como está embarazada la ayudamos más. No. Es el mismo trato, las mismas condiciones, incluso ahora pensaríamos que se voltea un poco, ¿no? Ahora ya hay más leyes para proteger a las mujeres en cuestión o situación de vulnerabilidad. En el ámbito, por lo menos, les comparto de la medicina, sigue siendo buscar esta parte igualitaria, ¿no? No ha habido, incluso de sus compañeros, ¿no? Es así, pues ella puede hacer las guardias de la misma forma, puede ingresar a las cirugías complicadas, no hay como esta distinción. Incluso les diría, en un ámbito que es tan cerrado para el género, que es la medicina, ¿no? Y muy en específico en la parte de la atención de ginecobstetricia, diríamos que es una especialidad meramente quirúrgica, sería, pues no, ella no puede hacer, no puede porque está embarazada, no, es el mismo trato. Y pues sí, curiosamente, como se tenía antes más acceso a los hombres a esta especialidad, ahora es a la inversa, ¿no? Hay más mujeres que buscan esta especialidad que hombres. Entonces, no hay como una distinción en cuanto a género y en cuanto a esta condición, que justo se les pregunta a muchas de las residentes, ¿no? ¿Qué han pensado de la familia?
es así de inmediatamente terminando la residencia, si quiero tener familia, ¿no? O la experiencia de estas doctoras ha sido, pues mi esposo se va a hacer cargo, ¿no? Mientras yo sigo en la especialidad, ¿no? Y dice uno, pues, y a lo mejor para lo que comentan, para uno es así de, ah, qué bien, ¿no? Y para ella es algo muy común, ah, pues sí, se va a hacer cargo del bebé, ya lo acordamos, la mentalidad sí de para ellas, en cuanto a muchas cuestiones del ingreso de las mujeres, es muy cotidiana. Diferencias, pues sí, de nosotros. Muchas gracias. También yo hice mucho que creo que sí es generacional nuestra visión. Sí. ¿No? Sí. No, muchas gracias. ¿Alguien más? No. Muchas gracias. Pues le agradecemos a la ministra desde el aporte que nos da. Fíjense, hace toda una revisión y, bueno, en 50 minutos hablar de poco más de 100 años de historia de la psicología y ella se enfoca exclusivamente en las mujeres, que es el tema de hoy, pero nos deja mucho trabajo a nosotros como psicólogos. También nosotros cometemos el error de que nos enfocamos directamente ya en la práctica profesional, en la psicología clínica, y nos olvidamos de todo el contexto que tiene la misma psicología. Entonces, ahorita que yo estuve escuchando a la maestra, pues sí, recordé muchas cosas de la psicología y lo difícil que ha sido, no ha sido fácil. Yo he compartido con mis alumnos una reflexión y les digo, las cosas no se hacen porque sí, porque no teníamos nada que hacer y se nos ocurrió inventar la psicología. No, todo, absolutamente todo, tiene un porqué. O sea, surgió por algo. Y la psicología no surgió porque estuvieran ahí platicando o jugando cartas y a ver ahora qué se nos ocurre. No, la psicología tiene un porqué, nació por algo. ¿Sí? Desgraciadamente nació por la guerra. ¿Sí? Debido a tantas lesiones, a tantas neurosis, ¿sí? Eso es lo que lleva a la creación de la psicología. De pronto los hospitales a finales del siglo XIX, tantas guerras en Europa, los hospitales estaban llenos y se empiezan a crear los centros para atenderlos mentalmente, estos son los manicomios, se empiezan a crear y se empiezan a llenar los manicomios de tanta gente enferma por las neurosis. Un ejemplo que yo les ponía, ahorita en una guerra una bomba cae y si hay 100 personas, mata a 90 y deja a 10 heridos. Las armas son letales. En aquellos años no. En aquellos años caía una bomba y si había 100 personas, solo morían 10 y 90 se quedaban heridos. Entonces era terrible en Europa, porque todo el tiempo están en guerra, ¿sí? En Europa ver tantos mutilados de guerra, que les faltaban brazos, les faltaban ojos, les faltaban piernas, en fin, tantos dañados por los gases tóxicos, utilizaban mucho los gases en la guerra. Entonces la gente vivía con esa neurosis, ¿sí? De tanta gente dañada, ¿sí? A raíz de los conflictos bélicos. Y les digo, Europa, que siempre la consideramos como la cabeza de la situación, pero todo el tiempo están en guerra, ¿eh? Todo el tiempo, y ahorita están en guerra, Ucrania y Rusia. Y nos llevaron ya a 2 guerras mundiales, y empezaron las 2 en Europa. Todo el tiempo se están peleando ya. Pero bueno, eso es lo que provoca el nacimiento de la psicología, el poder atender esos padecimientos mentales. ¿Sí? El hecho de que yo pierda un brazo en la guerra, pues me va a traer un conflicto, me voy a sentir esa mutilación, mi autoestima se va a ir por los suelos, mi inseguridad, la ansiedad de que va a volar un avión y me va a caer una bomba, o sea, todas esas crisis, la depresión, todo eso aumenta y por eso surge la psicología. Entonces, la participación de las mujeres es fundamental, sobre todo por esto, amigos. Está prohibido la ética profesional como psicólogos, está prohibido experimentar con seres humanos. Eso prohibidísimo y en todas partes, está prohibido en todas las ciencias. No podemos experimentar con seres humanos, pero tenemos que aprovechar, ¿sí? No rompemos con nuestra ética, pero cuando se da una situación, la aprovechamos.
Y entonces entra la psicología y entran otras ciencias a aprovechar esas situaciones que de manera natural se dieron. Les pongo un ejemplo y no quiero yo señalar porque inclusive este video puede llegar a oídos de las personas que voy a mencionar. Recuerdo mucho el caso del sismo de 85, cuando el Hospital General se derrumba, pero el hospital no se fue de lado, sino se hizo sándwich, sí se apretó el hospital. Y después de varios días, los rescatistas, nuestros heroicos topos, ¿sí?, entran al área de maternidad y encuentran a muchas mamás que habían fallecido y fallecieron aplastadas, pero tenían a sus bebés en brazos y encuentran a varios bebés que se habían acercado al seno materno y aunque su mamá había muerto, ellos seguían consumiendo, ¿sí?, consumiendo alimento de un cadáver. Entonces se les considera así como los niños del sismo, los niños milagro. ¿Qué pasa? Que bueno, fueron rescatados obviamente y a partir de entonces se les ha dado un seguimiento psicológico, médico y psicológico, para ver cuáles son los efectos, cuál es la reacción. Afortunadamente todos ellos están muy bien, pero se les ha dado todo ese seguimiento. Imagínense si nosotros quisiéramos experimentar. A ver, vamos a hacer que una mamá se muera para que su hijo se quede con ella y se alimente de ella. A ver qué pasa. Eso no se puede hacer, o sea, definitivamente no se puede hacer. Pero ya que se dio de forma natural, ¿sí?, porque vivimos en una zona sísmica, bueno, aprovechamos la situación y vamos a investigar y vamos a saber para prevenirnos en otras ocasiones. Pues muchos de estos personajes que ustedes acaban de escuchar, que nos comparten mi colega Edith, hicieron eso. Estuvieron atentas a la experimentación, estuvieron buscando información. Y yo cierro mi comentario con esto. Ella hablaba Ana Freud, la hija menor de Sigmund Freud. Fíjense ustedes que Sigmund Freud, cuando muere, ¿sí?, él muere en Inglaterra, estuvo a 1 hora de morir en México. Él venía para México, ¿sí?, pero a la menor hora se va a Inglaterra y allá muere en Inglaterra. Cuando él muere deja 343 expedientes, 343. Se clasifican sus expedientes y de los 343 solamente había uno de un niño. Uno, todos los demás eran adultos, 342 adultos, solamente había un niño. Era un niño, sí, que era de la nobleza, era hijo de un conde. El niño tenía autismo, ¿sí? Y él empieza a trabajar con ese niño. Como él fallece, ya no le da un seguimiento. Y se hace toda una teoría sobre el psicoanálisis infantil basados en un niño. En un solo niño autista e hijo de unos condes en Europa. No tiene validez, no tiene validez. ¿Por qué? Porque para eso se tiene que trabajar con muchísimos niños, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver ese niño autista de Europa con nuestros niños en la Lacandona o en la Tarahumara? No tiene que ver. Sin embargo, Ana Freud, ¿sí?, ella sí se dedica a trabajar con los niños y con los adolescentes, y toda esa corriente psicoanalítica infantil no es de Sigmund Freud, es de Ana Freud. Ella se mete por completo esa parte y tenemos todo ese material, toda esa clasificación, es por Ana Freud. Decía muy bien mi colega Edith, ella tomó el apellido de su papá. Imagínense qué apellido, apellidarse Freud. Es un apellido que pesa muchísimo, pero no se quedó en eso nada más, sino todo el aporte que Ana Freud hace desde la parte psicoanalítica. Entonces, estas mujeres, de verdad, le debemos muchísimo. Yo sé nada más con una de ellas, porque soy tanatólogo, que es Elizabeth Kubler-Ross, y ese trabajo sobre los duelos que todos vamos a vivir. Todos vamos a pasar por un estado de duelo tarde o temprano. Y ella se dedicó a trabajar con personas. Fíjense, esto va a sonar muy feo, yo lo sé, ofrezco de antemano una disculpa, pero a ella le tocó trabajar en hospitales en Estados Unidos, de que veían que una persona ya no tenía posibilidades de sobrevivir y lo dejaban allá en un cuarto con otros, ya nada más para que se muriera, ¿sí? O sea, ya estaban desahuciados, hay que se mueran, ya no podemos hacer nada, pues que se mueran.
Y entra Elizabeth Kubler-Ross y empieza a trabajar con ellos. Con los que estaban ahí abandonados, ella se sienta a un lado y empieza a trabajar con ellos, y empieza a hablar de estímulo, y empieza a hablar de motivación. ¿Y qué creen? Que algunos se salvaron, algunos pocos, pero algunos se salvaron. Y otros se fueron bien. Sí, se fueron bien, cerraron su ciclo de vida bien. Entonces los alumnos de Kubler-Ross empiezan a aprender cómo trabajar con estas personas, ¿sí? Que están acercándose a su muerte. Pero después Elizabeth dice, y los deudos, y la gente que está alrededor, también les duele, también nos duele que se nos vaya un ser querido, obvio, y empieza a trabajar con la gente que está alrededor de una persona que fallece. Y después se va más lejos y dice, a ver, es que estos estados del duelo no solamente son porque alguien fallece, es por todas las pérdidas, cualquier tipo de pérdida, ¿sí? Por un divorcio, por una separación, por, en fin, todo lo que sea una pérdida, aplica la terapia de Elizabeth Kubler-Ross y nos da la tanatología. Entonces, imagínense todo ese aporte de estas grandes mujeres, y yo quiero agradecer de veras esa sacudida que como psicólogos nos dio mi colega Edith, a decir, acuérdense de todos ellos. Si ustedes ya nada más llegan y aplican, tienes esto, y estás en tal etapa del duelo, etcétera. Pero ¿saben lo que costó? Que tú, psicólogo, ahorita apliques esto, costó años, años de esfuerzo y de trabajo y de dedicación y de meterse donde nadie se había metido. Ellas fueron las pioneras. Notaron que esa palabra la utilizó mucho mi colega Edith, pionera en esto, en neuropsicología, etcétera. Usó mucho la palabra pionera. Entonces, me olvidaba yo de eso. Entonces, yo le agradezco mucho a Edith que me dio esa sacudida, ¿sí? De decir, acuérdate de todas ellas. Entonces, gracias a todas ellas por todo el aporte. Gracias, Edith, excelente tu presentación. Muchas gracias. Dice así, Centro de Atención Psicológica URSS, reconocimiento a Edith Miriam Villa Gómez Martínez por su destacada participación en el segundo encuentro conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, firma el de la voz, el director general del Centro de Atención Psicológica URSS. Gracias. Y pues sí, efectivamente, Ricardo comentando a eso, yo me quedo con Brenda, que es la que da la parte de la plasticidad y tiene todo el conocimiento. La verdad es que actualmente yo estoy en un curso de funciones ejecutivas y toda esa parte de cómo conocer el cerebro, cómo ir viendo cómo todos somos diferentes a través de nuestras funciones ejecutivas, nos da, la verdad, algo muy nos amplía mucho la parte de la psicología, aparte nos da un plus, porque es más fácil llegar a muchas circunstancias o situaciones que tienen esta parte. La verdad es que y yo amo la plasticidad, porque ella tiene 105 años, donde dice, te demuestra que la plasticidad, cuando tú la ejerces, cuando a pesar de que crees que ya por cierta edad no puedes aprender o no puedes estudiar, ella nos demuestra que sí, que a la edad que tú quieras, puedes seguir haciendo que tu cerebro haga, no hace nuevas conexiones, sino hace que se me falta la palabra, que como que se reactive aquella información que tenemos para que puedas seguir aprendiendo. Y eso es lo maravilloso de nuestro cerebro. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes y mañana los esperamos en la última conferencia de esta semana. Mañana tenemos. Ella nos trae el tema de violencia digital hacia la mujer. Muy excelente tema, actual con referencia a todo lo que son las redes sociales. Y ella estará presentándose mañana aquí, a las 6 de la tarde. Pues, por su atención, muchas gracias a la licenciada Alessandra, que está en los controles, a las personas que amablemente nos visitaron hoy. Edith, muchas gracias. Excelente tu presentación, Hilda, muy buen trabajo. Y pues los esperamos el día de mañana, mismas claves, mismo horario. Que tengan un excelente día. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. Hasta luego, bravo. Gracias a todos los que nos acompañaron.